Bienvenidos a un nuevo episodio de Capital Humano 360. Y esta vez nos vamos a dar un lujo tremendo. Les voy a presentar a alguien que sigo desde hace bastante, desde la pandemia, y que tiene algo de lo que yo no creía, y lo tengo que reconocer, y que fui aprendiendo. Así que para mí este es un lujo que me voy a dar. Ceci, bienvenida, Ceci del Valle, y una experta en cultura y nos va a contar sobre esto. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Pau. Qué linda presentación. Me dejas la vara allá arriba para empezar a hablar. Qué lindo estar acá. Gracias por este espacio para seguir conversando de este tema que hay muchos que todavía no creen, pero que cada vez tenemos más adeptos. Así que, Yo, yo gracias. les cuento que yo era una persona que no creía. Yo decía, esto no existe. No la veo, no la vi, y hasta que un cliente me dijo, no, hay que ir por acá. Y la verdad que ahí empecé como a leer y a entender el impacto que tiene y digo, las empresas trabajen esto y por eso queremos aprender. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la cultura? Bien, me gusta. Y empezar bien por las bases. El problema, y hago un paréntesis antes de decir qué es cultura, es que es un término muy manoseado. Es un término que además no dice nada. Son palabras que se llaman de baja imaginabilidad. Es muy difícil imaginarnos en nuestras cabezas qué es cultura. Podemos pensar en cosas concretas, en un perro, en una casa, en una mesa, pero yo te digo cultura y todos los que nos escuchan van a pensar cosas diferentes. Y además hay mucho texto muy complejo sobre cultura, pero cultura es algo extremadamente simple. Es cómo hacemos las cosas acá. Siempre hay cultura, siempre que tres personas o más trabajen juntas, ya hay una forma de hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas implica cómo lideramos, cómo gestionamos la comunicación, cómo tomamos decisiones, qué hacemos, qué no hacemos, qué se valora, qué no se valora, no los valores pegaditos en la pared. ¿Qué se valora en serio? ¿Se valora la oficina más grande? ¿Se valora tener estacionamiento? ¿Se valora la comunicación? ¿Se valora la gente? Eso es la cultura y eso es lo que nos hace tomar decisiones. Ese cómo hacemos las cosas acá moldea absolutamente todo lo que hacemos en un equipo o en una organización. Es así de simple. La cultura es como el gran paraguas que hace que nos acerquemos o nos alejemos de nuestros objetivos. Creemos que la cultura es algo soft, pero no. Y es algo con lo que lucho cada día. La cultura es negocio. Si yo quiero lograr mis objetivos de negocio, tengo que trabajar en cultura. Y ahí me encantó porque, bueno, uno como economista siempre el numerito cuando está, yo ya, mi corazón empieza a latir y es lo que fui entendiendo, que no es que está, yo siempre digo, los que estamos en capital humano no estamos alejados de la rentabilidad, no estamos alejados del Para número, nada. para nada. Entonces, trabajar en cultura es trabajar en la rentabilidad y eso me parece que es tan impresionante. Eso Eh, es la base, porque si yo no trabajo en cultura, no logro mis objetivos. Podemos tener las mejores presentaciones de PowerPoint, Excel maravillosos, un mapa estratégico divino, pero si lo que hace la gente todos los días, el cómo hacemos las cosas acá, va por otro lado, no hay forma de lograr mis objetivos de negocio. Si yo quiero decir, quiero innovar y quiero crecer y quiero eh, expandirme territorialmente, pero después mi gente no tiene las capacidades para innovar, no se hace en el día a día nada que me lleve a eso, todos esos documentos van a quedar cajoneados. No voy a lograr mis objetivos. Qué importante. Y acá es como este concepto de qué vive, ¿no? ¿Qué es lo que vive la gente? La cultura es entender de qué está viviendo, qué cosas sienten las personas dentro de la organización. Y a mí me encanta trabajar y yo tenemos un gran, en Argentina la matriz productiva de las pymes es tan importante que siempre le digo a una pyme, yo digo, ¿una pyme puede trabajar cultura? Una pyme tiene que trabajar cultura. A ver, hay un mito muy extendido de que culturas para empresas grandes, ¿no? Esas que vemos por LinkedIn, que aparecen en los diarios, en las revistas, pero eso no es cierto. Todas las organizaciones, todos los equipos tienen cultura, porque es la forma en la que trabajamos acá. Para una pyme con recursos limitados, con decisiones muy cercanas a la cúpula,
con todas las limitaciones que tiene. Trabajar cultura un, es un diferencial estratégico enorme. Si las pymes no trabajan cultura, no crecen. Pero de nuevo hay que sacarle todo el humo a cultura, ¿no? Cultura no es un evento, cultura no es algo lindo, cultura es alinear lo que hago cada día con los objetivos que quiero lograr. Así de simple. Y te lo paso un ejemplo muy fácil. Sí. Supongamos que yo quiero correr una maratón de 42 kilómetros. Yo puedo decir, voy a correr esa maratón y voy a ser maravilloso y me van a dar la medalla. Ahora, ¿puedo lograrlo si durante el año anterior a la maratón no corrí un solo kilómetro, no entrené, no como bien, no salgo a caminar? ¿Puedo No. lograrlo? No. Esto es exactamente igual. Lo que hago cada día, la cultura, mis hábitos, mis creencias, la forma en la que opero, me lleva a mis objetivos. Si eso no está alineado, no hay sostenibilidad del negocio. Y ahí me encanta porque yo digo, cuando las empresas tienen un montón de explicaciones por qué no trabajar algunas cosas. Y una de las explicaciones que usan un montón es, dicen, no, no, esto es para las multinacionales, no, yo no tengo posibilidad de invertir en esto. Y yo digo, pero es que si no Ah, invertís gran en mito. esto, Mira, ahí hay dos mitos extras, si me dejas. El primer mito es, la cultura es cara. No, mentira total. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que la cultura es hacer cosas, hacer eventos, hacer charlas, hacer formaciones, incorporar cosas a la organización. Y la cultura no es eso. La cultura es tener esas conversaciones difíciles que estamos evitando, es sentarnos a diseñar un proceso que sabemos que no funciona, es animarnos a rediseñar la estrategia, la estructura cuando corresponde, es una nueva forma de conversar en los equipos, es replantearnos el liderazgo, y todo eso es muy barato. Y el segundo mito muy, muy fuerte es, no tengo tiempo para trabajar en cultura hoy. Vamos a ver en el 2026 si podemos hacer un proyecto de cultura súper extendido. Y yo siempre les digo cuando me dicen eso, yo tengo 2 hijos, y es lo mismo que yo les diga a mis hijos, mamá está muy ocupada este año para criarlos. El año que viene, ahí arrancamos con la crianza full. Todos me dirían, estás completamente loca. Y pasa lo mismo con cultura. La cultura sucede como la crianza, no la elijo. Puedo elegir intervenir de manera proactiva o dejar que se convierta en una desventaja. y ahí es donde está, ¿no? Esto de, esto está pasando. Vos podés mirarlo o no mirarlo, analizarlo o no analizarlo, pero está pasando. Y ese creo que Exactamente. es el punto, y la verdad que me parece apasionante. Digo, es como que digo, ¿podemos extendernos? No. Y ahí me encanta porque vos tenés una frase, un libro, que es cómo hackear la cultura, que es lo que me Así parece es. apasionante. O sea, hackearla, es como decir, por dónde entramos, por dónde empezamos para esto modificarlo. Exactamente. Y el hackeo viene de algo que es muy lindo. Un hacker conoce profundamente el sistema. Y yo siempre digo que uno desde cultura es un hacker cultural del bien. ¿Por qué? Porque conoce profundamente el sistema cultural y lo transforma desde el respeto, desde el amor. Yo hablo mucho del amor en las culturas. Lo transforma desde lo positivo para que ese sistema cultural se convierta en todo lo que puede ser. No para copiar otro, no para decir, ay, quiero ser X, sino para lograr la mejor versión que necesita esa empresa en ese momento y con los objetivos que tiene. Pero hackear la cultura es eso, es encontrar esos espacios de posibilidad donde podemos operar. Yo siempre digo que siempre hay grietas. Son grietas donde hay cosas que dejan de funcionar, hay cosas que empiezan a ser incómodas y que nuestro rol como hackers culturales no es taparlas, sino es abrir la grieta, por la grieta entra la luz. Nosotros tenemos que ir a incomodar todavía más para que eso que es incipiente que están haciendo pueda crecer. De eso se trata el hackear la cultura, el ir a intervenir. Y ahí me gusta pensar, vos ahora has participado de un libro que sale dentro de poquito,
que tiene una y dos cosas que me parecieron buenísimas cuando lo leí. Dije, wow, habla de seguridad y de cultura. Así es. Y ahí yo digo, wow, ¿cómo se unen esas dos cosas que parecerían como mundos imposibles de unir? Exacto. Y ese fue el desafío inicial cuando me invitaron a participar de este libro en el cual yo aporto la mirada cultural a la seguridad en el trabajo. Hay muchas cosas que parecen ser contrarias, pero en realidad son las dos caras de la misma moneda. Yo lo que necesito es trabajar en la cultura de seguridad. Puedo tener de nuevo los mejores procesos de seguridad, la cartelería, la gente capacitada, pero si no hay una cultura del cuidado, una cultura de la prevención, una cultura de la comunicación ante las cosas que salen mal, una cultura del respeto y no del castigo, todas esas cosas son humo, son papelitos de colores pegados en las paredes. Entonces, siempre es un tema cultural. ¿Cómo lidero? ¿Cómo doy el ejemplo? La cultura es dar el ejemplo desde el liderazgo. Si yo digo, vayan, sean seguros, pónganse los cascos, pero me doy vuelta como líder y no hago nada de todo eso, ¿qué cultura estoy construyendo? Entonces, no se trata de lo que digo, sino de lo que hago y cómo modelo la conducta de los demás a través de ese ejemplo. Por eso no son dos temas contrarios, sino que son temas que conviven todo el tiempo y que muchas veces lo que fracasa de eso no son los procesos, sino la cultura. Claro, y ahí me voy y voy pensando, ¿no? Estoy como la cabeza te da y me imagino que cuando lo escuche la gente va a pasar exactamente lo mismo, porque es lo apasionante. Escuchar algo que vos decís, esto yo lo pienso, y vos decís, bueno, la ciencia y la investigación y todo lo podemos llevar. Y esto siempre digo, a mí me encanta cuando conozco gente que no habla, esto que vos dijiste al principio, está muy manoseado y hay cosas Sí. que se han manoseado y vos lo hablás con una seriedad y con un respeto que a mí me gusta, porque a mí cuando yo le digo a la gente, mira, tenés que buscar a alguien que hable de cultura. Te dicen, no, que conocí un chanta. Y yo digo, bueno, pero que conozca uno no es que no funcione, Así es es. que esa persona. Entonces, siempre lo digo y lo repito, porque yo digo, uno tiene que encontrar a aquella persona que hace bien ese trabajo que vos estás buscando. No porque uno no lo haya hecho bien, no va a funcionar. Entonces hay que buscar la seriedad en esto, porque acá hay ciencia, hay mucha investigación. Sí, y te sumo más, no solo hay ciencia, hay investigación, hay estudios de neurociencia detrás, hay estudios sociales, yo soy de base socióloga, además de licenciada en recursos humanos, sino que hay personas. Cada decisión que tomamos en cultura impacta en la vida de personas reales, con lo cual no es solamente ser serio, sino ser profundamente ético, porque no es que estamos jugando con cosas que no tienen valor, sino que detrás de las decisiones que tomamos hay personas con familias, con sueños, con proyectos, con lo cual la seriedad que tiene la cultura es que estoy impactando en la vida de muchísimas, muchísimas personas y muchísimos futuros. Y desde ahí es donde nos tenemos que poner serios en esto. Serios pero no solemnes, dice una conocida. Claro, Serios pero no pero solemnes. me gusta porque hay posibilidad de cambiar. Los otros días escuchaba yo hablo mucho la parte, no, estoy en los directorios, en la parte de hard, ¿no? Yo tengo la parte de números y los escucho hablar y hay gente cuando te dicen, no, acá te hicimos todo. Esto Y yo siempre lo digo, hicimos así. este directorio, ellos están en el directorio, ¿no? Este es una gerenta. Yo decía, ella ya está diciendo a todo que no. Está cerrando las posibilidades y está liderando cerrando. Exactamente. Y de eso hay un montón, lo que se llama el mindset fijo, que en cultura lo vemos todo el tiempo. Acá siempre lo hicimos así, esto funciona para otros, pero para nosotros no. Ya lo intentamos y no nos funcionó. ¿Para qué lo vamos a intentar si así estamos bien? Y son todas frases que van cerrando la mentalidad y las prácticas a nuevas posibilidades. La pregunta ahí es, ¿qué pasaría si nos animamos a pensar diferente? Y ahí es donde entra la cultura habilitando posibilidades. Porque la cultura es eso, es un gran habilitador de las cosas que queremos ver. Nos va abriendo espacios para pensar diferente, para ser distinto.
Es muy difícil de trabajar cultura, pero es muy, muy posible y tiene efectos enormes en las personas, en el negocio, en los resultados y en los números, porque cultura tiene números. No es tan blando y tan soft como se cree. Me encanta. Ahí entra así como... Y yo digo, si nosotros le podemos mostrar números, estamos mostrándole al directorio que esto es una inversión. Y ahí es donde yo Exactamente. digo, si todo lo que vos querés plantear lo planteás como inversión, nadie, dueño de una empresa, te va a decir que no. El problema ahí es que venimos atravesando un momento de la disciplina distinto. Cultura es muy incipiente. A nivel LATAM, por ejemplo, tiene muy poquitos años de desarrollo a conciencia. De hecho, por ejemplo, hoy hay muy pocas carreras o diplomaturas que lo trabajen de una manera profunda. Entonces, tenemos en cultura lo que se llaman los indicadores de vanidad, que es, Wow. medimos cultura por cosas que no tienen nada que ver, por cosas que quedan lindas en el PowerPoint, pero que no nos dicen nada acerca de qué está sucediendo. Me Y ese encantó es el eso. cambio Es de chip. como, ahí es como el doble clic. Acá, esto es como, este es el tema. Me encantó Pero, eso. por ejemplo, si yo te digo, tenemos que transformar la manera en la que actuamos, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. Y una posibilidad muy común en las organizaciones es, vamos a hacer formaciones, vamos a capacitar a la gente. Un número que yo te puedo mostrar es, ¿cuánta gente capacité? ¿Te está diciendo algo acerca de cómo cambiaron las prácticas? No. La cantidad de personas capacitadas, la satisfacción con determinadas cosas. Hay un montón de indicadores que no nos dicen nada acerca de la transformación. Y mientras sigamos trabajando con esos indicadores, no vamos a tener ningún diálogo ni con el CEO ni con el directorio. Ahí está el concepto de lo que midas vas a poder cambiar. Exactamente. Y fíjate qué importante esto, porque el 70-80% de las transformaciones que conozco empiezan sin saber a dónde van. Me vuelve loca, porque si no tenés idea de dónde vas, ¿qué estás cambiando? Y la pregunta fundamental, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás llegando? ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo que sirve realmente está impactando en la cultura? Entonces, el paso cero es pensar qué cultura necesito construir para lograr mis resultados de negocio. Y desde esa cultura preguntarnos qué números me van a decir que ya llegué ahí. Y esos números van a ser mi faro, van a ser mi norte en todo lo que yo haga. Y ahí me voy a ir un paso antes de A la ver, empresa, que me encanta trabajar con emprendedores, cuando tienen las ideas, ¿viste? Las startups, cuando están arrancando. sí. Y yo les planteo, les digo, bueno, ¿cuáles son tus indicadores? No, bueno, no estamos todavía para ahí. Y yo digo, no vamos a llegar si no estamos primero para ahí, ¿no? Exactamente. Pero en emprendedores y en la vida personal también. Yo trabajo mucho con un framework ágil, que es OKR, OKR, porque Sí. conversa muy bien con el sistema cultural. Y siempre los invito a pensarlo no solamente para la organización o para la cultura, sino para uno mismo. Si uno no tiene indicadores de éxito, de impacto, de qué quiere en su vida, ¿cómo va a lograrlo después? Vamos a ir haciendo acciones aisladas a ver si alguna más o menos me lleva a donde quiero ir. Y eso nos pasa con cultura. Hacemos un montón de cosas, nos agotamos, pero no sabemos si estamos llegando o no, porque no tenemos el foco al que queremos llegar. Es un temón este. No, es que aparte es como, ay, mi cabeza va a una velocidad y ahí yo digo, los otros días me decían esta frase, no, cuando sos creativo no podés tener indicadores. Yo ¿Por digo, qué? Al revés. Justamente la estructura habilita la creatividad. La creatividad no es lo que se cree, no eso de que estoy caminando, me cae la manzana en la cabeza y de pronto me di cuenta de algo mágico. La creatividad ocurre en estructura, ese pensamiento divergente y convergente que se va habilitando, es lo que nos lleva a las innovaciones y a la creatividad, con lo cual
sí necesitamos saber hacia dónde vamos y sí necesitamos que ese hacia dónde vamos sea medible para saber si todo el esfuerzo que estoy haciendo sirve para algo. Si no, me voy a agotar, me voy a enojar con la gente, voy a creer que lo que estoy haciendo no tiene sentido y voy a abandonar. Y después pasa eso que decíamos al inicio, la cultura no sirve de nada. Y en realidad no lo estamos haciendo bien. El punto, cuando planteamos esto de, vos hablaste de OKR, hablaste de, bueno, para mí, esto ¿qué es para vos la agilidad? Otro tema que está lleno de humo. La agilidad es aprender de lo que sucede, poder adaptarme de manera rápida. La agilidad no es velocidad, sino es aprender de lo que va sucediendo y aprender a trabajar en entornos inciertos. La agilidad es incertidumbre. Es decir, cuanto más incierto es, cuanto menos posibilidades de conocer causa-efecto tengo, más agilidad necesito. La cultura requiere sistemas ágiles, porque la cultura es profundamente compleja. ¿Por qué? Porque está conformada de un montón de gente que no sé cómo va a actuar, porque son sistemas. Lamentablemente para muchos CEOs, que les encantaría esto, la gente no son robots donde uno inserta A y sale B. Uno inserta A y no tiene idea lo que va a salir de eso. Eso es lo que nos trata la complejidad y la incertidumbre del medio. Entonces yo necesito ser ágil, porque no sé si lo que estoy haciendo va a funcionar. Entonces tengo que lanzar, aprender, iterar hasta llegar a donde quiero llegar. Pero hay mucho humo en agilidad. La agilidad no son metodologías, la agilidad no son papelitos en las paredes, la agilidad no es Scrum. La agilidad es una forma de pensar y de habitar el mundo mucho más profunda que una metodología. Es como, yo pensaba preguntas, y dije, no, voy a ir por acá, y se me van abriendo, es como... y Por donde otros quieras. dicen, no, bueno, la agilidad es solo para las empresas de software. No, todos necesitamos ser ágiles hoy. Todos necesitamos ser ágiles, no necesariamente hacer agilidad. Ser y hacer son como las dos patas de la agilidad. El ser ágil es el tener el mindset ágil, la mentalidad preparada para aprender en entornos complejos. Hay una frase de un autor que me gusta mucho, Csikszentmihalyi, que dice, la capacidad más importante hoy es la de aprender a encontrar disfrute en la adversidad. Las personas ágiles aprenden a encontrar ese disfrute, aprenden a disfrutar del surfear las olas del cambio. Eso es un poquito la agilidad de él, no estresarse con el cambio, sino decir, fluyo, aprendo y vuelvo a intentarlo. El hacer agilidad son todas las metodologías, los frameworks, los sistemas que están apalancados en ese mindset y en ese hacer ágil del que hablábamos recién. Que si yo hago agilidad sin este mindset, hago humo. Y eso hay millones en las empresas. Ahora me llamo Scrum, tengo un nombre canchero, hago dailies, pero en realidad estoy haciendo lo mismo que hice siempre, pero con nombres nuevos. Eso se llama el maquillaje ágil. En realidad no hay cambios profundos. Hago No hay como que. ningún cambio. Es el teatro de la innovación. Hago como que, pero en realidad todo lo demás sigue siendo igual. Y eso es cultural. La agilidad es una transformación cultural también. Wow, me quedo ahí como... Y si quisieras empezar, cuando digo, bueno, quiero empezar a trabajar la cultura, Uf. y digo, bueno, paso 1. Paso 1, cállate la boca. Siempre les digo lo mismo a mis clientes. El paso 1 es callarse la boca y escuchar, entender, mirar, explorar, observar el sistema cultural y entender por qué pasa lo que pasa. La cultura es un sistema que va modelando nuestra conducta. Por ejemplo, pregunto, ¿uno se comporta igual en una cancha de fútbol y en un casamiento? ¿En un casamiento y en un trabajo? ¿En un trabajo y en un almuerzo familiar? ¿Por qué no? ¿No sos la misma persona? Sí, ¿Qué cambia? el entorno. El entorno. Eso es la cultura.
uno entra y se da cuenta y dice, tal vez en el trabajo no puedo estar como barra brava con la bandera, tal vez acá tengo que comportarme de otra forma. Y eso lo hace observando el entorno. El entorno, los sistemas, las estructuras, los liderazgos, la conducta de los demás va modelando mi propia conducta, me voy adaptando. Y eso lo hacemos todos los seres humanos, nos vamos culturalizando al entorno que nos rodea. Entonces, primero tenemos que entender ese entorno. A veces nos dicen, acá todos los líderes son egoístas. Y yo les pregunto, ¿los contratan así? ¿Lo ponen en el job description? ¿Qué pasa que de pronto entran todos líderes egoístas a la cultura? Es el sistema cultural modelando esa conducta. Entonces, paso 1, me callo y escucho, observo y entiendo por qué la gente se comporta como se comporta. Paso 2, intento desarmar esos sistemas que están generando las conductas que no quiero ver. Y paso 3, empiezo a habilitar, a premiar, a reconocer las conductas que sí quiero. Así de simple y de complejo también. Me encantó, me encantó. Este es como un muy buen regalo para poder hacer de haber escuchado a Ceci. La verdad que yo siempre digo que recomiendo leer tu newsletter, que la verdad que es Qué bueno. un lujo. Y te quiero, para que la gente te conozca un poquito más, proponerte un juego. Ya, me encanta. Dale. Yo te digo 10 palabras y vos me decís lo primero que te viene a la mente. Uf, como ¿Estamos? que, por Muy supuesto. bien. La primera, seguridad. Tanto que hablamos de eso. Cultura. Muy bien. ¿Qué es la cultura? Prácticas y valores. ¿Qué es la visibilidad? ¿Visibilidad en cultura o visibilidad No, ¿qué te en viene a la mente cuando te digo visibilidad? vulnerabilidad? Porque para ser Wow. visible tengo que ser vulnerable y dejarme ver. Jefes, Uf. Antiguo. líderes, Todos somos líderes. transformación. Me gusta llamarlo evolución más que transformación. Todos estamos evolucionando siempre. Me encantó. Conversación. Conversación es la clave para que todo suceda. ¿Qué son los errores? Los errores son regalos y es una de las cosas que más me gustan. En cultura no hay errores, en cultura hay aprendizajes. Yo jamás me equivoco. Mis clientes se ríen cuando digo eso. Yo jamás me equivoco. Aprendo todo el tiempo. Me encantó. Futuro. Lo que tenemos que construir en comunidad. ¿Y cuidado? Cuidado es la base de todo. Sin cuidado no hay sostenibilidad del negocio. Hoy el bienestar es algo que nos debería atravesar a todos. Sin cuidado no hay negocio y no hay futuro tampoco. Estamos en un momento muy complicado. Me encantó. Bueno, hemos conocido a Ceci del Valle. La verdad que recomiendo sus artículos, sus posts. Nos regala en LinkedIn siempre frases y artículos que realmente son un lujo. Gracias. Así que yo por mi parte te quiero agradecer. Me has quitado a mí durante mucho tiempo este mito de la cultura y siento que ojalá que todos puedan aprender de vos sobre esta herramienta que me parece que es tan importante. Gracias. Para eso trabajo cada día, para que empecemos a hablar más de este tema, perderle el miedo, incorporarlo en el día a día, entender que no es algo terrible ni lejano, sino que es la base de todo lo que hacemos. Así que gracias por leer los artículos, los ebooks y todo lo que voy compartiendo porque es parte de mi propósito, así que te agradezco un montón. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Para mí Sí, se me ha pasado rapidísimo. La verdad que yo digo, bueno, debemos haber 2 minutos y no, me dicen, tenés que ir cerrando. Así que, bueno, muchas gracias y no, gracias a espero vos. a todos ustedes, los espero en el próximo episodio de Capital Humano 360, viendo todas las visiones del capital humano. Y Ceci, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Espero vernos pronto.